No estoy segura de cómo empezar o explicar esto, pero recientemente algo pasó con mi esposo que me dejó herida, avergonzada y confundida. Ha estado pesando mucho en mi mente y aún no he podido hablar con nadie al respecto. Solo para dar contexto, mi esposo, Ken, es 7 años mayor que yo. Nos conocimos cuando tenía 21 años y estaba en un punto muy bajo de mi vida. Mi ex solía ser abusivo y manipulador, así que cuando conocí a Ken después de mi ruptura, lo encontré diferente, o al menos eso pensé. Él era el novio perfecto para mí y era completamente opuesto a mí. Planeaba todas nuestras citas. Era un buen oyente y sabía lo que quería en su vida. Me dijo muy claramente que estaba buscando salir con alguien con quien eventualmente pudiera casarse, ya que era mayor que yo. No estaba segura de seguir saliendo con él, ya que el matrimonio no estaba en mi mente en ese momento, pero a medida que seguimos saliendo, poco a poco me fui enamorando de él. Que no tiene padres, ya que los perdió en un accidente automovilístico muy temprano en su vida. Creo que esta fue una gran razón por la que siempre anheló tener una familia propia. Cuando nuestra relación se volvió seria, lo presenté a mi familia y mis padres lo adoraron de inmediato. Ken era encantador y confiado, y podía ver que mi papá lo aceptó de inmediato. Incluso mi hermana mayor, Jamie, no tenía comentarios negativos sobre él. Recuerdo muy claramente que Jamie comentó que Ken era un gran partido. Durante ese tiempo, mi hermana estaba soltera, así que a menudo la invitaba a unirse a nosotros cuando salíamos. Era genial. Los tres siempre nos divertíamos mucho juntos y me encantaba verlos llevarse tan bien. Nunca hubo una pista de algo más que amistad entre ellos. Eventualmente, mi hermana comenzó a salir con su novio, Fred, y todos continuamos saliendo como parejas. Aunque nuestros novios no eran los mejores amigos, se llevaban bien, y disfrutábamos pasar tiempo juntos en grupo. Sin embargo, notaba a veces que Ken se alteraba mucho cuando hablaba con Fred. Fred era básicamente una persona feliz y despreocupada que creía en cristales y astrología. No había nada de malo en eso, ya que él y mi hermana conectaban por eso, pero Ken se oponía vehementemente. Me decía cosas como que mi hermana merecía algo mejor que un lunático o que Fred era raro. Intentaba dejarlo pasar, pero una vez, los cuatro salimos a cenar a un lugar nada lujoso. Por lo general, tomábamos turnos para pagar, y era el turno de Fred, pero no tenía dinero, así que le pidió a mi hermana que pagara por él, diciéndole que le devolvería el dinero. Al escuchar esto, Ken se burló abiertamente, diciendo que un hombre de verdad nunca deja que su pareja pague y que él podría cuidar mejor de Jamie que Fred. Todos nos congelamos en estado de shock, y lo miré incrédula. Ken trató de retractarse diciendo que lo decía porque ella era como una hermana para él, ya que era mi novio y podía cuidar de ella como familia. Sacudí la cabeza, pero guardé silencio en ese momento para no hacer las cosas más incómodas en público. Más tarde, cuando lo enfrenté, insistió en que se había acercado mucho a mi familia y se preocupaba por ellos como si fueran suyos. Me dijo que Fred necesitaba mejorar, y le pedí que no se metiera en sus asuntos. Le dije que no tenía derecho a hablar de esa manera con el novio de mi hermana y que no iba a dejarlo pasar una segunda vez. Desde entonces, Ken mantuvo la boca cerrada alrededor de Fred. Nuestra boda, Ken continuó teniendo una buena relación con mis padres durante toda nuestra fase de citas, así que no fue una sorpresa que, cuando me propuso matrimonio, dije que sí. Sentí mariposas y ansiedad sobre mi decisión, pero creía que Ken era el indicado. Tuvimos una boda grandiosa, y tengo que decir que Ken no dejó piedras sin mover para darme la boda de mis sueños. Mis padres contribuyeron parcialmente a nuestra boda, pero Ken asumió la mayor parte. Todos mis amigos y primos estaban realmente envidiosos de mi boda y me decían lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre mayor que tenía su vida en orden. Durante toda la planificación de mi boda, mi mamá y Jamie estuvieron muy involucradas para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Fuimos de luna de miel a Hawái, un lugar que siempre había querido visitar. Ken y yo pasamos un tiempo maravilloso, y todo parecía ir bien para nosotros. La dificultad solo surgió después de que regresamos a casa. Ken estaba en el trabajo, y yo trabajaba desde casa. Soy diseñadora gráfica para una empresa extranjera, por lo que tengo la ventaja de trabajar remotamente desde cualquier lugar. Hubo un golpe en mi puerta, y pensé que tal vez era el repartidor. Al abrir, vi a una mujer embarazada parada en mi puerta. La mujer me dijo que estaba buscando a Ken. Le respondí que no estaba en casa en ese momento, pero que estaría encantada de tomar un mensaje para él. Me miró intensamente, mordiéndose los labios con nerviosismo. Sentí que algo andaba mal, así que le pregunté si estaba bien. La mujer comenzó a llorar y preguntó si podía entrar. Estaba un poco aprensiva, pero parecía genuinamente embarazada y no quería ser cruel. La dejé entrar y le di un vaso de agua. Una vez que la mujer se calmó, me preguntó si estaba casada con Ken y asentí. Entonces me dijo que no tenía idea de esto cuando se acostó con Ken hace 4 meses. Mi estómago se hundió mientras la miraba y sentí que el suelo debajo de mí temblaba. Me dijo que estaba embarazada y no sabía qué hacer porque no quería hijos. Me contó cómo había pensado en abortar, pero no tenía el valor de hacerlo, por lo que rastreó a mi esposo desde su perfil de LinkedIn. Me explicó que lo había seguido desde su oficina hasta nuestra casa la noche anterior, pero que no pudo tocar la puerta. Como era sábado, asumió que estaría en casa y vino a confrontarlo. Desafortunadamente para mí, mi esposo estaba trabajando, así que fui yo quien abrió la puerta. Sentí que mi corazón caía hasta mi estómago. No podía procesar lo que acababa de escuchar,
el hombre con el que estaba casada, el hombre al que había apoyado en las buenas y en las malas, me había traicionado. Corrí al baño tratando de darle sentido a todo. ¿Cómo podía alguien que pensaba que era dulce y amable hacer algo tan horrible? Había sido nada más que comprensiva y leal durante toda nuestra relación. Se sentía como un golpe en el estómago. Comencé a hiperventilar y todo se sentía como una pesadilla. La mujer seguía llorando y suplicándome que me calmara, y sentí pena tanto por ella como por mí misma al estar en esta situación. Llamé a mi esposo y le dije que tenía que volver a casa de inmediato. No sé si fue por la manera en que mi voz temblaba, pero dejó el trabajo a mitad del día y condujo de regreso. Cuando entró a la casa, sus ojos se posaron en mí sentada con la mujer. Inmediatamente vi cómo su rostro se quedaba sin color. Supe entonces, sin que siquiera lo admitiera, que la mujer tenía razón. Mi esposo realmente me había engañado. El amor de mi vida había embarazado a otra mujer. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras mi esposo se acercaba a mí y se arrodillaba. Comenzó a decirme que todo esto fue un error y que nunca tuvo la intención de lastimarme. Le seguía preguntando por qué me haría esto, y me explicó que fue solo una aventura de una noche y que no significó nada. Luego continuó explicando cómo, hace 4 meses, estaba demasiado estresado con la planificación de nuestra boda y la conoció en un bar cuando él y sus compañeros de trabajo estaban bebiendo. Ella se le acercó y la encontró atractiva. Se acostaron en el baño y eso fue todo. Para su crédito, la mujer estuvo de acuerdo y me dijo cómo pensó que nunca lo volvería a ver hasta que descubrió que estaba embarazada. Sacudí la cabeza e informé a Ken que su único error ahora nos iba a costar porque ella estaba embarazada de sus hijos. En ese momento deseé no estar casada con él. Mi corazón estaba en pedazos. Ken cerró los ojos cuando la mujer le informó que estaba embarazada de gemelos. Luego le preguntó, ya que ella era solo una desconocida para él, si había alguna garantía de que fueran sus hijos. La mujer accedió a hacerse una prueba de paternidad. Nos dijo que no quería a los bebés ni ninguna pensión alimenticia. Había estado pensando en dar a los bebés en adopción, pero decidió informarle antes de hacerlo porque tenía derecho a saberlo. Nos dijo que podíamos decidir y avisarle lo que quisiéramos, y luego se fue. Durante los días siguientes, Ken siguió suplicándome que no lo dejara. Me repetía constantemente que esa mujer no significaba nada para él y que no estaba en su sano juicio cuando ocurrió. Tenía muchas justificaciones que, en resumen, decían que esto nunca volvería a suceder. Me sentía como si estuviera caminando en medio de una neblina. Pasé días acurrucada en mi cama sin saber qué hacer. Todo se sentía diferente y roto. A pesar de todo, seguía recordando lo devastado que parecía Ken cuando la mujer le dijo que estaba considerando dar a los bebés en adopción. Ken y la mujer finalmente se hicieron una prueba de paternidad prenatal, y los resultados confirmaron que eran sus hijos. Hasta ese momento, tenía un poco de esperanza de que ella estuviera equivocada, pero el dolor regresó al ver los resultados. Ken se sentó conmigo y me informó que siempre había querido ser padre, y que esto debería ser una bendición para ambos. Lo miré furiosa mientras continuaba explicándome que debíamos pensar en adoptar a los bebés. Al escuchar esto, comencé a gritarle, preguntándole si realmente se había vuelto loco. Le dije que no había forma de que él sugiriera algo tan ridículo. Pero Ken intentó calmarme, diciéndome que siempre habíamos planeado tener hijos en algún momento, así que ¿por qué no adoptar a estos niños cuando teníamos la oportunidad? Me dijo que Dios me estaba dando la oportunidad perfecta para no preocuparme por quedar embarazada más adelante, ya que ya tendríamos a estos niños. Cuando todavía no estaba convencida, comenzó a hablar sobre lo difícil que fue su vida cuando sus padres fallecieron y cómo había sido su experiencia en un orfanato. Sabía que esa etapa fue oscura en su vida y que lo marcó profundamente. Ken se derrumbó en lágrimas y me rogó que pensara con calma y reconsiderara mi decisión. Le pregunté qué les diríamos a mis padres, ya que su infidelidad ya era bastante humillante y no podía permitir que mi familia descubriera que iba a criar a los hijos de su aventura. Ken hizo una mueca al escuchar esas palabras y me dijo que sabía que esa mujer no significaba nada para él, y que no tenía nada de qué preocuparme porque siempre podríamos decir que los niños fueron adoptados. Comencé a reírme y le señalé lo difícil que sería ocultar eso si los niños terminaban pareciéndose a él. Pero Ken me aseguró que cruzaríamos ese puente cuando llegáramos a él. Continuando con la traducción, Ken me aseguró que cuidaría de mí y de los niños, y que seríamos una gran familia feliz. Ken es muy persuasivo, y durante los días siguientes, me encontré reflexionando sobre su idea. Era cierto que no había una conexión emocional entre él y la mujer, y ella parecía una buena persona, ya que había sido bastante honesta conmigo. Definitivamente no tenía intenciones de quedarse con los niños, y me entristecía pensar en los gemelos entrando en el sistema si decidía dejar a Ken. Si no dejaba a Ken y decidía quedarme con él, no sabía si él podría recuperarse de esa situación sabiendo que sus hijos estarían creciendo en casas de extraños. Si decidía dejarlo, tendría que confesar su infidelidad, lo que lastimaría tanto a mis padres como me había lastimado a mí. Además de su engaño, él había sido un buen esposo para mí, y no quería que nuestro matrimonio terminara tan rápidamente. No sabía si podría perdonarlo completamente, pero decidí que si optábamos por adoptar a los gemelos, debíamos hacerlo de forma legal. Cuando le informé a Ken sobre esto, estaba fuera de sí de la alegría. Me aseguró que contactaría a un abogado y se encargaría de que tuviéramos toda la documentación necesaria para que la mujer nos cediera la custodia completa de los niños.
También necesitábamos discutir cómo íbamos a adoptarlos. No entraré en detalles, pero fue un proceso largo y agotador. Durante todo esto, nunca le conté a mis padres ni a Jamie nada, y nadie sospechó. La mujer embarazada fue más que útil para nosotros y no tuvo problemas en firmar todos los papeles necesarios para que adoptáramos a sus bebés. Estaba feliz de dejarlos con nosotros, ya que también se sentía mal por dar a los niños en adopción. Cuando entró en labor de parto, Ken y yo estábamos realmente estresados, ya que era un embarazo de alto riesgo, pero afortunadamente no pasó nada. Ella y los gemelos estaban bien. Cuando sostuve a los gemelos por primera vez, sentí que todas las dificultades que había enfrentado hasta entonces habían valido la pena. Ni siquiera sabía que estaba llorando de alegría mientras lo sostenía, hasta que la enfermera me lo señaló. Trajimos a los bebés a casa y, desde entonces, he encontrado otra forma de vivir mi vida. Lo más difícil en ese momento fue darles la noticia a mi familia, que no tenía idea de todo esto. Mis padres estaban en shock y acudieron inmediatamente a nuestra casa. Ken y yo nos mantuvimos firmes en nuestro plan e informamos que habíamos solicitado la adopción y habíamos sido seleccionados para ser los padres de los gemelos. Mi madre comenzó a llorar mientras revisaba a los bebés, y mi padre, sorprendido, me abrazó diciendo que no podía creer que su niña ahora tuviera bebés. Me emocioné mucho al escuchar eso. El resto de la familia, incluida Jamie, vino a visitarnos, y todos estaban sorprendidos con nuestra decisión, pero lo entendieron. Nadie dudó de nosotros, y me alegré porque no quería tener que explicarles la verdad. Además, había decidido dejar atrás los errores de Ken y solo quería seguir adelante con mi vida. Trevor y Jack son los mejores niños que podría haber pedido. Son adorables y lo que uno esperaría de dos chicos. Tienen el cabello rojo como su madre, lo que ha hecho que nadie sospeche hasta ahora que podrían ser hijos de Ken. Ken es un padre devoto para ellos, pero los niños me quieren más a mí que a su padre, ya que todavía son pequeños. Han pasado 4 años desde que los trajimos a casa. Durante estos años, muchas cosas han cambiado entre Ken y yo. Nos mudamos a un lugar mucho más grande para acomodar a los 2 niños. Me han promovido en mi trabajo, así que ahora gano bastante bien por primera vez en mi carrera. También fuimos a terapia de pareja, y Ken ha hecho todo lo posible para ser paciente y leal conmigo. Mi hermana Jamie y su novio Fred se casaron hace 2 años. Su boda fue divertida, y todos pasamos un gran momento. Sin embargo, hace 3 meses, nos enteramos de que Fred estaba dejando a Jamie, lo cual fue un gran shock, ya que habían estado saliendo durante mucho tiempo. Fred nunca explicó la razón a mis padres, pero como él y yo teníamos una buena relación, me confesó que había descubierto que Jamie lo estaba engañando con un compañero de trabajo. Esto fue un golpe enorme para mí, ya que no tenía idea de lo que estaba pasando. Intenté hablar con Jamie al respecto, pero ella me dijo que no quería hablar, así que lo dejé pasar porque quería respetar su espacio. Jamie tuvo que mudarse con nosotros, ya que la casa pertenecía a los padres de Fred, quienes le pidieron que se fuera de inmediato. Ken y yo fuimos más que hospitalarios con ella. Jamie también era una buena tía para nuestros niños, así que me alegré de que pudiera quedarse con nosotros hasta que estuviera lista para seguir adelante con su vida. Ken siempre fue dulce con mi hermana, tanto como lo era conmigo. Si me compraba flores, también le compraba flores a ella. Si me daba un regalo caro, a ella le compraba una joya menos costosa. Me molestaba un poco, pero como mi esposo y yo estábamos bien económicamente, lo dejaba pasar. Además, Jamie merecía ser mimada un poco, ya que se sentía sola después de su divorcio. Sin embargo, empecé a notar cada vez más lo cerca que se estaban volviendo. Jamie siempre tocaba sus brazos o reía demasiado fuerte con sus bromas. También me comentaba lo sexy que encontraba que mi esposo cuidara de los niños sin molestarme. La semana pasada, mientras Ken y yo dormíamos, su teléfono vibró porque recibió un mensaje. Ken tiene la mala costumbre de guardar su teléfono debajo de la almohada, lo que significa que cada vez que vibra, yo también lo siento. Llámalo intuición femenina, pero sentí que algo estaba definitivamente mal. Ken estaba roncando, así que tomé su teléfono en silencio y fui al baño. Sabía su contraseña, así que lo desbloqueé y vi que un número desconocido le había enviado un mensaje diciendo, «Te extraño». Mi corazón se hundió, y sentí como si todos mis miedos del pasado regresaran en espiral. Sentí que era un déjà vu e inmediatamente lo desperté. Se incorporó, somnoliento, preguntándome qué pasaba, cuando le puse el teléfono frente a la cara y le pedí una explicación. Miró el teléfono por un segundo y me dijo que no tenía idea de quién era. Señaló que este mensaje pudo haber sido enviado por error y, como ese número ni siquiera estaba guardado en su teléfono, me pidió que me calmara. Mientras yo caminaba de un lado a otro por la habitación, él me aseguró que nunca haría algo así y que había aprendido de sus errores la primera vez. Me sentí un poco más tranquila, ya que sus explicaciones tenían sentido y no había otros mensajes intercambiados con ese número. Casi lo olvidé, hasta ayer, cuando llegué a casa. Había salido a comprar víveres, pero estaba lloviendo, así que la tienda estaba cerrada. Los gemelos estaban viendo la televisión con el volumen muy alto, casi ensordecedor. Estaba a punto de bajar el volumen cuando escuché gemidos provenientes del piso de arriba. Miré a mi alrededor y no encontré a mi esposo ni a Jamie. Subí las escaleras y me di cuenta de que el sonido venía de nuestro dormitorio. Abrí la puerta de golpe y vi a Jamie haciendo lo impensable con mi esposo.
Solté un pequeño grito mientras caía al suelo en estado de shock. Ken me notó y se puso pálido como una hoja. Inmediatamente apartó a Jamie y parecía haber visto un fantasma. Jamie, por otro lado, parecía indiferente mientras se vestía rápidamente. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propia hermana, mi mejor amiga, me había traicionado. El dolor y la ira se apoderaron de mí como una ola gigantesca. Sentí que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto a mis espaldas? Quería gritarles, desquitarme con ellos, pero estaba paralizada por el shock y la traición. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Jamie habló, con su voz cargada de arrogancia. «Parece que nos atrapaste, hermanita», dijo en un tono burlón. «Supongo que no eres tan lista como pensabas». Comencé a gritar insultos hacia ella, diciéndole cómo se atrevía a venir a mi casa y acostarse con mi esposo, con mis hijos abajo. Jamie no se inmutó y respondió que no había hecho nada malo, ya que ella y Ken estaban enamorados. Ken inmediatamente comenzó a negar esto, sacudiendo la cabeza, pero Jamie me dijo que estaba claro para ella que yo no era una buena esposa para él y que no lo apreciaba lo suficiente, así que decidió tomar el asunto en sus propias manos y comenzó a coquetear con él. Una cosa llevó a la otra, y me acosté con él 2 veces, dijo. Ambas veces cuando estabas fuera con los niños haciendo algunas diligencias. Solo que hoy fuiste sola y regresaste más temprano de lo esperado. Continuó diciendo que vio la oportunidad de tomar lo que quería y no dudó en hacerlo. Ken trató de acercarse a mí, con su rostro lleno de culpa y arrepentimiento, pero no podía soportar mirarlo. El hombre en quien había trabajado tan duro para confiar de nuevo me había traicionado de la peor manera posible. Pero estaba más enojada con mi hermana y sus justificaciones absurdas sobre por qué se había acostado con mi esposo. Le grité que no podía soportar mirar su cara y que necesitaba abandonar la casa de inmediato, o llamaría a la policía. Jamie me gritó que debería ser yo quien se fuera de la casa, ya que técnicamente era la casa de Ken. Me dijo que no tenía derecho a decirle nada y que necesitaba mudarme con mis hijos. Ken comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Miré directamente a mi hermana a los ojos y le dije, «Está bien, pero los niños se quedan». Jamie me miró confundida, y fue entonces cuando le revelé que, técnicamente, todos los niños eran de Ken, ya que se había acostado con otra mujer años atrás y la había embarazado. Por supuesto, nunca habría dejado a mis hijos allí, pero solo necesitaba una excusa para decirle la verdad sobre Ken. Claramente, ella lo había idealizado como un gran hombre cuando, en realidad, no era más que un cobarde y un tramposo. El shock en su rostro era tan evidente que casi podía sentirlo mientras se giraba hacia mi esposo exigiéndole explicaciones. Ken confirmó la verdad de lo que acababa de decir. Pude sentir una especie de satisfacción mientras la veía procesar la verdad. Ella le preguntó a mi esposo por qué no le había mencionado esto antes, y él respondió que no era asunto suyo. Luego aclaró que, aunque se había acostado con ella 3 veces, incluyendo ese día, no la amaba ni quería perseguir ningún tipo de relación con ella. Los ojos de Jamie se abrieron de par en par por la sorpresa, y lentamente le preguntó qué quería decir con eso. Ken continuó diciéndole que no sentía absolutamente nada por ella y que había cometido un gran error al ceder ante ella. Jamie se derrumbó en lágrimas, y que le pidió que se fuera de la casa para poder hablar conmigo, sabiendo que su presencia me alteraba aún más. Con lágrimas corriendo por su rostro, Jamie empacó sus cosas rápidamente y se fue. Llevé a los niños a su habitación, ya que no quería que percibieran que algo andaba mal. Más tarde, Ken vino a hablar conmigo, pero mi decisión ya estaba tomada. Le dije a Ken, en la sala de estar y lejos del alcance de los niños, que estaba completamente decidida. Le pedí que empacara sus cosas y se fuera, ya que yo no podía mudarme con los niños. Ken comenzó a suplicar y a llorar, pero ya estaba tan harta de él que lo detuve de inmediato. Le dije que él había hecho lo que pensó que era lo correcto para él, y ahora yo iba a hacer lo correcto para mí. Intentó protestar, pero mantuve mi posición firme. Al final, se fue con una maleta llena de ropa. Les dijo a los niños que se iba por un viaje de trabajo urgente, para que no sospecharan que algo estaba mal. Todo esto ocurrió ayer, y hoy me desperté sintiéndome rota. Me siento realmente mal por los gemelos, que probablemente no tienen idea de que sus padres se están separando. Yo crecí con padres que todavía se amaban, y no quiero someter a mis hijos a la fealdad de un divorcio. Sin embargo, sé que sería la decisión correcta dejar a Ken. ¿Seré una mala madre para mis hijos si me divorcio de su padre? Primera actualización. Mi hermana primero que nada, muchas gracias a todos por sus amables palabras desde que escribí esta publicación la semana pasada. Estoy sorprendida de que muchos de ustedes hayan compartido historias similares, y esto me ha dado la seguridad que necesitaba para saber que estoy tomando el camino correcto. Los gemelos preguntan por su papá a veces, ya que ha pasado una semana, pero se distraen fácilmente con sus juguetes. Ken me envió mensajes de texto esta semana, diciendo que está viviendo en un motel en este momento y enviándome varios mensajes largos en los que culpa a mi hermana de todo esto, diciendo que ella lo sedujo. Lo he dejado en visto. No tengo idea de dónde está Jamie y, honestamente, no me importa. Ella no se ha puesto en contacto conmigo desde que se fue de la casa. Segunda actualización. Mis padres, lo primero que hice esta semana fue hablar con mis padres. Sabía que Jamie nunca tendría el valor de decirles nada, así que cuando llegué a su casa sin avisar, estaban sorprendidos pero felices de verme a mí y a los niños. Cuando finalmente les conté todo,
Se quedaron sin palabras. Sé que muchos de ustedes me escribieron diciendo que tal vez mis padres no me creerían, pero en mi caso, mi madre no dudó ni un segundo antes de abrazarme mientras ambas llorábamos de dolor. Mi papá se veía furioso y comenzó a decir que nunca podría perdonar a Jamie por hacerme esto. Entonces les dije a mis padres que tenía noticias aún más importantes que darles. Mis padres me miraron preocupados mientras confesaba que los gemelos en realidad eran hijos biológicos de Ken y no adoptados. Las expresiones de mis padres pasaron de preocupación a incredulidad mientras intentaban procesar esta nueva revelación. Me hicieron preguntas mientras les contaba sobre el incidente de infidelidad de Ken con otra mujer y cómo habíamos adoptado a los niños de ella. Mis padres se quedaron callados por un momento, claramente aturdidos. Les dije que, aunque los gemelos no eran biológicamente míos y eran producto de la indiscreción de Ken, ya no me importaba, ya que oficialmente los había adoptado y yo era su madre. Los he amado como a mis propios hijos desde el primer día que los traje a casa. Mis padres me aseguraron que siempre me respaldarían y que, si quería luchar por la custodia de los niños, estarían felices de ayudarme. Mi papá me dijo que me ayudaría a encontrar al mejor abogado de nuestra ciudad para que pudiera comenzar a prepararme para mi divorcio. Tercera actualización. 3 meses después. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. Muchos de ustedes me han estado escribiendo para pedirme una actualización sobre mi situación, así que aquí estoy. Actualmente estoy separada de mi esposo y estamos en proceso de divorcio. Ken y yo hablamos con los gemelos sobre nuestra separación, y aunque no entendieron del todo, estaban tristes porque ya no viviríamos juntos en la misma casa. Sin embargo, intentamos alegrar el momento resaltando el lado positivo, la oportunidad de tener celebraciones dobles como Navidad y cumpleaños. En cuanto a Ken, ha ofrecido disculpas repetidamente por su traición con mi hermana. Aunque aprecio su arrepentimiento, he decidido tomar sus palabras con cautela y no darles demasiada importancia. Por el bien de mis hijos, quiero ser educada y civilizada con él. Hace algunos meses, mis padres se enteraron de que Jamie había estado durmiendo en los sofás de sus amigos, demasiado avergonzada y humillada como para acercarse a alguien más. Sin embargo, cuando sus amigos ya no quisieron hospedarla, no tuvo más remedio que recurrir a nuestros padres. Mi papá se negó a dejarla entrar y le dijo que ya no era su hija y que estaba disgustado con ella. Sé que mi mamá debe haber sufrido al rechazar a Jamie, pero, para su crédito, apoyó a mi papá. Jamie rogó y suplicó, pero eventualmente tuvo que irse. Yo la bloqueé hace mucho tiempo, así que no tiene forma de contactarme, y si alguna vez aparece en mi propiedad, llamaré directamente a la policía.